maestros de esgrima dialéctica, Luis Alberto de Cuenca y José Luis García, harán que este duelo dialéctico finalizará tan pronto como uno de los duelistas resulte herido, incluso si la herida fuera leve. Un desaire, un asunto de honor. En todo caso, todos ustedes serán jueces y testigos, por supuesto. Presentarles ligeramente. Luis Alberto de Cuenca es traductor, crítico, poeta, ensayista, filólogo, investigador, editor, secretario de Estado de Cultura, director de la Biblioteca Nacional, madrileño, miembro de la Real Academia de la Historia y entre sus muchas distinciones tiene la Orden de Isabel la Católica y más recientemente el Premio Nacional de Poesía. Es un hombre culto, amigo de sus amigos, libre pensador. Para mí, sobre todo, es un hombre del Renacimiento. Conoce también la Eneida de Virgilio, como el mito artúrico o la obra del cineasta Ley de la Iglesia. José Luis García. José Luis, entrañable presentador de televisión, productor, guionista, autor literario y, sobre todo, director de cine. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1982 gana el Oscar a la mejor película extranjera por Volver a empezar. No olvidemos que ha sido nominado para los Oscar en otras 3 ocasiones. Gana el Goya en 1987 a la mejor dirección por asignatura aprobada y tiene en su haber, si no me equivoco, 19 largometrajes. Títulos como Asignatura pendiente, con el que arrancaste, y El abuelo, El crack, Solos en la madrugada o la que vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Que es su última película, Holmes and Watson, Madrid Day. Con todos ustedes, este duelo dialéctico a primera sangre. Muchas gracias. Gracias. Pues habrá que combatir, ¿no? Porque eso nos ha dicho, nos lo ha encargado nuestro amigo. Es difícil porque, no sé qué te parecerá a ti, José, la verdad es que tú y yo tenemos una visión del mundo bastante pareja, ¿no? Sí, eso pensaba yo, que iba a ser difícil que nos hiciéramos sangre, porque pensamos sobre el arte, sobre la cultura, sobre la civilización, de cosas muy parecidas, por no decir a veces casi las mismas, ¿no? Aquí tenemos que hablar, me han dicho, un poco de Sherlock Holmes, pero ahí el experto, más que experto, adicto a Holmes eres tú. No, sobre todo es nuestro común amigo Eduardo Torres Dulce. Sí, pero Eduardo es como un socio de los clubs de estos de Holmes que hay por el mundo, sobre todo en Inglaterra, pero tú eres un gran analista. Yo lo único que puedo decir, como realizador de la película de Holmes y Watson, Madrid Days, que por cierto los dos somos madrileños, es que Sherlock Holmes es como un tebeo para adultos, es como un superhéroe para gente mayor. Es decir, los niños tienen superhéroes, pero con superpoderes de que vuelan, etcétera, ¿no? Pero Sherlock Holmes ha encantado a toda la gente a partir de los 18, 20, 25 y ya rotundamente con 40, 45 años. Es por eso, digo yo, como un personaje de un tebeo para adultos, como un superhéroe para gente que piensa. Y entonces su obra ha sido examinada al milímetro, como la de Tintín, donde tú también eres otro especialista, porque ya está cerrada, no son obras en progreso, sino obras absolutamente cerradas. Entonces, lo asombroso es que generación tras generación, Sherlock Holmes sigue teniendo un imán y les va atrayendo, que si el perro, el sabueso de Baskerville, cualquiera, el estudio en escarlata, y es un superhéroe. A mí me parece que es un superhéroe. Creo que lo has definido distinto. muy bien. El superhéroe para adultos lo has definido muy bien. Pero me ha preocupado un poco lo que has dicho, porque yo leí a Sherlock Holmes en los 2 volúmenes de la colección Joya de Aguilar cuando tenía 12 años.
y era un superhéroe para adultos, y eso me indica que yo no Tú eras debía... un superhéroe de Yo lector. ya era adulto a los 12 años, cosa que me preocupa un poco, pero tampoco me extraña porque hay niños que nunca son niños del todo, que son luego los que siguen siendo niños hasta que se mueren, ¿eh? Ojo, que el hecho de no ser niño cuando te toca significa que a lo mejor prolongas tu niñez más. El caso es que Sherlock Holmes me deslumbró. Yo recuerdo aquella lectura en el jardín de casa de mis padres en Pozuelo de Alarcón, que veraneábamos allí, que es como veranear, como os diría yo, pues a 10 minutos de tu casa. Era una cosa absurda veranear en Pozuelo, pues veraneábamos allí. Y allí leí esos 2 volúmenes preclaros traducidos por Amando Lázaro Ross y se me quedaron a vivir muy dentro, porque es que yo creo que existe esa especie de identificación tanto del adolescente como del joven como del adulto con los héroes absolutamente fascinantes que más le interesan. Y Sherlock Holmes reunía todas las características para fascinar, ¿verdad? Sí, además yo creo que leídas después de escritas ya 20, 30 años, es como una historia de una parte de Inglaterra. Hay una Inglaterra victoriana, que termina en 1901 cuando muere la reina Victoria, pero tú lees a Holmes y hay todo un catálogo. A mí, que como sabes me gustan mucho las listas, en ese sentido es un poco como la Ilíada o la Odisea, que es un catálogo de armas, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí hay una manera de vivir, unos carruajes, un mobiliario en las casas, unos utensilios, cómo son los trajes, cómo son los clubs. Hay una época que está presente. El horario de los trenes, por ejemplo, Claro, los trenes, que siempre están tomando los trenes de Watson y Holmes, ¿no? Todo, se reproduce una sociedad. Exactamente. Una época, una sociedad, y entonces tiene un gran atractivo. Luego ya se le pueden buscar todas las vueltas que quieras a Sherlock, que si es misógeno, que si es un tipo demasiado egoísta a veces, que si es drogadicto, todas estas cosas que se van viendo, ¿no? Pero es un personaje, yo creo, que inmortal. Es una de las creaciones inmortales más cercanas que tenemos. Es decir, Hamlet es un personaje inmortal, Don Quijote, pero tan cercano hay pocos, como Sherlock Holmes. Y es curioso cómo el autor de Sherlock Holmes, que era un médico escocés, Sir Arthur Conan Doyle, y que era un tipo extraordinariamente aficionado al esoterismo y a todo lo que significara magia, etcétera, ocultismo. Sin embargo, crea un personaje hiperracional como Holmes, ¿no? Él viene de la penumbra de lo mágico y, sin embargo, muestra en Sherlock Holmes el apogeo del racionalismo. Yo creo que también en un determinado momento de su vida se asustó de tanto racionalismo y se refugió en otra cosa, ¿no? Sí. Porque Holmes es tremendamente racionalista, ¿no crees? Y no olvidemos que a mí también me es muy simpático por eso Sir Arthur Conan Doyle, que era un gran aficionado al boxeo. Sus cuentos del ring son maravillosos. Era otro adelantado que sabía, como Jack London o Hemingway, o en España tenemos a nuestro Manuel Alcántara, que han escrito verdaderas maravillas sobre el mundo del boxeo, que es el drama más primitivo que se conoce, que es la lucha por la supervivencia, ¿no? Conan Doyle era, en ese aspecto, todo un tipo que estaba bastante tiempo por delante de su época. Hay gente que no pertenece a su época, que salen de su tiempo, y ese es uno de ellos, ¿no? Conan Doyle. Y si hay que hablar de él, por supuesto hay que hablar del doctor Watson también, pero yo creo que Holmes es algo, no sé, ha superado en el tiempo. Por ejemplo, ha sido muy famoso, por supuesto, Maigret, Simenon, fíjate, uno de los grandes escritores del siglo XX. O Hercule Poirot, de Agatha Christie, o Philo Vance, de S.S. Van Dyne, pero ninguno... Philip Marlowe, pero ninguno puede con Holmes. O el de Poe, el Caballero Dupin. Sí, el primer detective conocido, pero nadie puede con Holmes. No, porque Holmes además tiene una existencia muchísimo más real que muchas personas que han existido real e históricamente. Sí. O sea, de Holmes se pueden escribir biografías enteras porque Conan Doyle suministró suficientes datos como para forjar perfectamente una biografía muy concreta, día a día casi, de la vida de Sherlock Holmes. Su afición a la apicultura que cultivó en sus últimos años y que se ha desarrollado en una película reciente, ¿te acuerdas? Con Peter Cushing, hacía de... El último Holmes. El último Holmes, muy interesante, melancólica, pero bonita. Y realmente conocemos todas sus aficiones. Él mismo en Estudio en Escarlata, la primera novela de la serie, 1887, nos dice en un catálogo todo lo que es. Esas listas que tanto te gustan a ti, José Luis, él dice: conocimientos de literatura, 0, filosofía, 0, astronomía, 0. En cambio, geología,
de un vistazo sabe discernir el tipo de tierra que hay en cada lugar de Inglaterra, etcétera. Pero él era un filósofo, porque si entendemos la filosofía, como decía Platón, es el arte de mirar, la gente que mira, él ha mirado todo el tiempo sobre su mirada, por ejemplo, entornando el balcón del 221B de Baker Street, ya sabe lo que está ocurriendo en la acera de enfrente cuando alguien se aproxima a su casa en busca de una solución a un problema, ¿no? Yo creo que es un personaje absolutamente maravilloso. Imagínate la dificultad cuando yo me planteo hacer un Holmes, que es la última película, que yo lo había hablado mucho con Eduardo Torres Dulce, y que a la primera persona que le enseñamos el guión fue a ti, que te acuerdas, y yo estaba preocupado, porque yo quería un Sherlock Holmes distinto, que no fuera el hombre con la gorra que tenemos, la gorra que tenemos ahí. Sí, con el McFarlane, con la cachimba que llevaba, ¿no? Que no fuera un poco esos Sherlock Holmes que habían salido. Y yo dije, aquí solo queda una cosa por la que merezca la pena para él cuando viene a Madrid, que alguien le diga, usted está evitando descubrir el misterio más grande que hay en el mundo, y eso es el amor. Y usted nunca se ha preocupado, ni siquiera de sí mismo, de cuando ha amado. Entonces, eso es lo que yo le pido a usted que descubra. Ese es el misterio grande. La intimidad, porque en todo personaje, por muy cercanía racional que sea, siempre hay un ámbito de irracionalidad y de espiritualidad y de humanidad profunda que no se explica con los razonamientos, y eso es lo que es el Holmes tuyo. Sí, hay una que a ti no te gusta tanto como a mí, que es la de Billy Wilder, la de la vida privada, sí, de Sherlock Holmes. El final es demoledor, cuando él recibe un telegrama y descubre que la chica de la que él está enamorado, que era una agente rusa, la han fusilado. Es tremendo el momento, porque no lo sabemos por él. Él se va a una habitación, se supone que se va a meter su dosis maravillosa de la cocaína, y es Watson el que lo lee y lo deja después con mucho cuidado. Es un momento, yo creo, de lo mejor que se ha hecho nunca sobre la filmografía de Holmes, lo de Billy Wilder. Lo que pasa es que es una película que está como despedazada, no está terminada, no es... Hay varias historias que se entrelazan, sí, quizá. Mezcladas, pero humaniza mucho al personaje. Digamos que en la prehistoria del Holmes tuyo está esa película de Billy Wilder, porque es un primer acercamiento al personaje humano, al ser humano, ¿no? Sí, yo creo que está él y que está Baroja, porque yo quise unir ese amor de Holmes y ese amor que yo tengo a Baroja. Los asesinatos, por ejemplo, del Jack el Destripador, ¿no? Es en un mundo terrible, londinense, espantoso, en unas condiciones, la gente vivía sin higiene ninguna y tal. Pero Baroja cuenta en sus memorias y sobre todo en algunos libros, en la búsqueda, la trilogía, cómo eran los lavaderos del Manzanares, la gente que vivía en los alrededores. Todo ese mundo, yo pensé que si las prostitutas del Manzanares podían compararse con las prostitutas de Jack el Destripador, y que sería muy bonito traer a este hombre a esta España de la Restauración y traer a Holmes y a Watson con un mundo y una mirada distinta. Entonces, yo no creo que eso se haya hecho, ¿no? Y por lo menos es una visión que se sale de la normal, es un tipo diferente, ¿no? Que le llevan al Ardi, que es un restaurante que lleva ya abierto casi 100 años cuando él va allí, y que conoce otras cosas en la embajada española que hay en Conoce a Galdós, por ejemplo, vais a ver dentro de poco, claro, en la película, a Galdós, que está en un banquete que le ofrecen en su honor en Lardy, a donde asiste también Sherlock Holmes y Watson. Comparten cosas importantes. Los dos han nacido en una isla, Galdós y Holmes. A los dos les gusta el mundo del teatro y el mundo de la música. A las mujeres también, fíjate. Y todo ese mundo de los crímenes. Galdós fue un tipo que escribió en los periódicos el crimen de la calle de Bordadores y todas estas cosas. Entonces, eso es lo que más me gusta a mí de esa película, y posiblemente de las cosas de las que yo he hecho, que creo que tiene una cierta magia. Cuando hablan Galdós y Holmes, Holmes no ha existido. Y cuando va la gente a buscar recuerdos a su calle, a Baker Street, no ha existido nunca. Bueno, pero Galdós sí ha existido. Pero
¿cómo puede hablar un personaje que no ha existido con uno que es real? Pero ninguno son reales, son actores, uno es Hipólito, es el cine, no existe tampoco eso. Entonces se produce ahí algo especial que solo lo puede crear la cinematografía, ¿no? Y lo crea de una manera especialmente milagrosa, porque esta película que vais a ver ahora de Garci es una película que no deja, diríamos, a la gente ni mucho menos en una situación neutra, sino que, o que declara una adhesión firme o gusta menos que otras películas de Garci. Pero en cambio he conocido gente joven, sobre todo, gente muy joven y muy cinéfila, que dicen que es tu mejor película. Bueno, eso como dicen los filósofos es opinable y los teólogos también lo dicen, ¿no? Pero bueno, saliéndonos un poco de lo de la película que la van a ver ahora, yo creo que estamos ante uno de los mitos modernos con mayor consistencia y con mayor presencia de cara al futuro. Yo creo que en el futuro cada vez será... ahora ha salido un libro sobre la reina Victoria y entonces lo lees y es que no puedes echar de menos a Sherlock Holmes. Es que en esa época de Victoria es donde este hombre caminaba, donde cogía el tren en la estación Victoria o en la otra estación, bueno, y por donde iban con sus coches de caballos, y hablas de Victoria y el amor que tenía por Alberto, que era su primo, y te crees que estás viviendo realmente. Bueno, y su hermano Mycroft, que estaba en el servicio en el Club de inteligencia, en el Club Diógenes, llevando toda la política exterior de algún modo del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Es que es impresionante cómo teje una urdimbre que es el mundo victoriano. El mundo de Sherlock. Bueno, ahora acaba de salir un libro que yo creo que te lo regalé, me parece que era un plano de Londres, el Londres de Sherlock Holmes, donde puedes seguir de una manera absolutamente fidedigna todas las idas y venidas, por qué barrios, por qué lugares, en qué lugar de Londres ocurre determinado caso, etcétera. Es muy interesante, lo puedes desplegar. Es un plano muy grande que tienes que desplegar en una mesa grande. Todas estas cosas, como yo tengo un alma de portera que no me merezco, me lo paso muy bien. Yo con Andrea con Andrea, mi mujer, fuimos a hacer la ruta de Jack el Destripador en Londres. A mí no me da... Whitechapel. Bueno, en Whitechapel, imagínate lo que queda, no queda nada. El club aquel, las tres campanas. Bueno, entre otras cosas pero vas por allí, como es de noche, y vas metido en cómo sería ese mundo, y aquí se cargaron a la primera y aquí la segunda. Joder, es muy bonito todo eso. Porque además Whitechapel en su momento era un barrio totalmente pobre y abandonado de Londres. Pero lo que detrás quizá de los crímenes de Jack el Destripador había una operación inmobiliaria, eso se ha dicho siempre. Claro, eso es la película, de alguna manera. Y de algún modo eso se traslada, no vamos a destripar no vamos a destripar, pero tiene que ver con Madrid. Pero evidentemente Whitechapel, que era todo insalubre, tremendo, es una buena medida. Oye, aquí hay crimen, hay que cambiar esto de arriba abajo. Pero imagínate cómo era España, cómo era Madrid, y cómo tienen que hacer la Gran Vía. Tiran medio Madrid de la época para hacer la Gran Vía. O el barrio de Salamanca, que también se alude a todo esto. El barrio de Salamanca, o lo que es la ciudad lineal que hace Arturo Soria, que es una verdadera maravilla. Eso es de una modernidad increíble, ¿no? Es igual que pasear por Los Ángeles, la avenida Santa Mónica. Ciudad Jardín total, sí. Todo eso es lo que hace, ¿no? Y estamos desvariando, que es lo bonito, y saliéndonos del tema para hablar de arquitectura. No, pero es que Sherlock Holmes realmente es como una reencarnación de Don Quijote y de Sancho también. Yo creo que las grandes figuras de la literatura se repiten ad infinitum. Y realmente en Watson hay un alma de Sancho Panza. Y en Holmes un alma de Don Quijote, ¿no? De algún modo se recupera. Y no es baladí decir esto porque fue en el Reino Unido, fue en Inglaterra donde el Quijote adquiere la importancia suficiente como para convertirse en una obra irrepetible en la literatura universal. No somos los españoles los que lanzamos el Quijote al futuro, son los ingleses. Ni hemos sido los españoles los que hemos lanzado a Buñuel, han sido los franceses, los mexicanos, los norteamericanos. Y esto vale también para los sudamericanos, porque tampoco son los argentinos los que han lanzado a Borges, sino que han sido los europeos, los franceses, los españoles. Pero ahí viene lo de ser profeta en tu tierra. Efectivamente. Pero en eso nosotros somos un país áspero, es un país complicado, ¿no? Es un país donde hemos tenido, no sé, sin irnos muy atrás, el siglo XX, caramba, es para sentirse orgulloso. Hay como un cierto recelo en el siglo XX. Solo en tu campo, en poesía,
Joder, está Lorca, están los hermanos Machado. Pero está de los Juan mejores Ramón poetas Jiménez. del mundo, realmente. Estamos hablando del mundo, a nivel del mundo. Juan Ramón Jiménez, premio Nobel. Bueno, los hermanos Machado, Antonio y Manuel Machado. Pero tú fíjate, en pensamiento, Ortega y Gasset es de los mayores pensadores. Don del Eugenio siglo Dors, XX. por ejemplo. Por no hablar de pintura. O sea, fíjate, Dalí, Picasso, lo que hay ahí metido, pero en todos los aspectos. Buñuel, en cine, en todo. Berlanga. Berlanga. Entonces tú dices, ¿por qué ese complejo? Por no hablar que si tú ahora dices en el top 5 de los pintores, tú que eres además un analista y un gran experto en pintura y un patrono del un Prado, aficionado, me encanta la pintura. del Prado, en el top 5 tú puedes meter a Velázquez, puedes meter a Picasso. Entre los 5, indudablemente, sí. Y a Goya, ¿eh? En 5, te quedas con... Yo me quedaría a lo mejor tienes con, que ampliar con a 10. Vermeer y con Vermeer, Rembrandt. Y Rembrandt, fíjate tú, pero... Pero pintura es eso. Claro. Más Dalí quizá no sea pintura. Pero Dalí para mí es un Picasso, genio. Es un genio absoluto, pero es dibujo, es imaginación, es fantasía. Pero lo que es la pintura en el sentido de pura pintura, magma, ya no existe forma, eso, volumen, claro. eso es más Velázquez o es Rembrandt o es Vermeer o es Goya. Sí, bueno, claro, es que son los grandes pintores de la humanidad. Rembrandt, la ronda de noche o la ronda de día, no se sabe, no está muy claro la luz de Rembrandt, si es la ronda que está empezando de noche o que ha terminado y es de día. Es curioso porque además pagaron todos los que salen ahí dinero a Rembrandt. Y cuando se vieron, es que no se nos conoce. Lo tenéis en una sala del Rijksmuseum de Ámsterdam. Para esa tabla sola, hay una sala que es verdaderamente emocionante verla. Porque era una de esas rondas que hacían los ciudadanos. En Holanda había mucho sentido de la ciudadanía y entonces, para evitar robos, violaciones, asesinatos, etcétera, los ciudadanos creaban una guardia urbana que todas las noches patrullaba las calles de Ámsterdam. Eso es lo que refleja. Claro, y entonces, al verse con ese claro oscuro de Rembrandt, entonces no se veían bien y a algunos no se les ve. Y él dijo, pues yo no pago, dijeron ellos, sí, hombre, tienen que pagar, se hizo cargo del ayuntamiento. Bueno, pues a ti como responsable del Prado, al hilo de lo que acabas de decir, yo te haría responsable de que Las Meninas no tenga una sala para ella sola, como lo tiene la tabla. La tuvo. Sí, pero ya no la tiene, está mezclada. La tuvo, ahora está y Las con los Meninas demás Velázquez. necesita una luz especial, un lugar especial. Yo creo que estamos siempre necesitados de algo que mitificar. Y si ponemos a Las Meninas solas, lo mitificamos más que si está junto a los demás obras de Velázquez. Claro, pero acuérdate que el Guernica de Picasso estaba en una sala sola, en el MoMA. Subías la escalera y en la primera planta te encontrabas solo el Guernica, que era impresionante verlo. Y te sentías orgulloso de que era español, que era una pintura de un pintor español. Pero es que Las Meninas, estamos hablando de que esa luz convaleciente que tiene ese cuadro es muy difícil de ver en cualquier lugar del mundo. Yo creo que es como el primer grito publicitario que hay en la historia. Es como una valla del palacio. En vez de poner en las vallas que hay por las carreteras un anuncio, bueno, esto es España, esto es el palacio, estos son los reyes. Esto es la monarquía católica. Esto es España, esto es la monarquía. Es algo increíble, ¿no? Pero bueno, estamos otra vez perdiéndonos de no, tema. pero fíjate, por ejemplo, pero que es curioso eso, que no tenga una hubo en el Prado una exposición del famoso cuadro del pintor en su estudio de Vermeer, junto con Las Meninas de Velázquez. Resistía el Vermeer, la comparación con Velázquez. Sí, Vermeer es tela. Yo lo estuve, iba a decir una bobada, ¿no? Estudiando, no, viendo mucha pintura de él en muchos libros, que además ahora ya se reproduce muy bien, el colorido, los suelos rotos. Cuando hicimos la película de Canción de Cuna. Pero es muy difícil sacar la luz de Vermeer. Acuérdate lo bonito que es en la película esta, donde a la chica que está en la casa, él le dice, no, que no quites, no limpies el polvo de los tragaluces de por arriba, porque ahí entra una luz filtrada que es maravillosa. Y las motas de polvo las reflejan. Esa luz vainilla, ¿no?, que tienen los cuadros de Vermeer. Hay un cuadro de Vermeer que a mí me parece fantástico, que es el que se llama La Pintura. Yo le llamaría el teatro. Está recogido como una especie de telón. Ese lo vi yo en Washington. Ese es algo
te impresiona porque además no son tan grandes. Los cuadros de Vermeer son pequeños. O sea, Uno de los más grandes es el del pintor en su estudio, ¿no? Sí, Y desde luego mucho más pequeño que las Meninas. Y además de Vermeer deben conservarse una treintena de cuadros, no hay ¿no? más. No creo que más. No hay más en el Por mundo. cierto, que ahora, lo digo porque la acabo de ver, no te puedes perder ahora en septiembre y no se pueden perder ustedes la exposición del Bosco del Museo del Prado. Se ha prolongado durante 2 semanas, estará hasta el 24 de septiembre y luego se va, se acabó. Han pasado ya 500.000 personas por allí. Está el 75% de la obra del Bosco. Eso es prodigioso. Bueno, O sea, nosotros es otro hemos de los tenido magos. suerte, porque el Jardín de las Delicias siempre ha estado en el Prado. Y seguirá siempre lo hemos viéndose en visto. el Prado. Pero ahora es todo. Está, Pero ¿no? ahora el El carro de 75% de ves su obra todo. también. Está el tríptico del Escorial, está el tríptico de Lisboa. En fin, está prácticamente la obra entera del Y Bosco. esto me da pie a ti que te gusta tanto y el festival El Fantastic. Sí. Bueno, eso sí que es Es una ciencia apogeo. ficción, todo el Bosco. Bosco es la quinta esencia de lo fantástico, sin la menor duda. No, es algo increíble. El Jardín de las Delicias es un micro... Pues te diré una cosa, que el Cosmos. Jardín de las Delicias, que tú dices muy bien y has insistido en ese título, sigue siendo la reina de las obras del Bosco. Ahora que tenemos reunida la obra y que podemos ver cosas que no se veían en España, realmente tenemos que agradecerle a Felipe II que tuviera ese gusto desmadrado y extraño por el Bosco, porque es lo más importante de la obra del Bosco, es el Jardín de las Delicias, sin lugar a dudas. Y eso lo tenemos a mano en el Prado siempre que lo queramos ver, ¿no? Pero bueno, eso no es ocioso hablar de esto porque estamos en un festival de cine fantástico. Y entonces el Bosco realmente es quien escarba más en lo más mágico que pueda haber en los seres humanos, ¿no? Todo. Y él mismo, ¿quién sabe quién fue ese hombre? ¿Qué pretendía con esos cuadros? ¿De dónde venían esas aficiones suyas a la alquimia, al sexo? Porque son tremendamente eróticos todos los cuadros del Bosco. Esa especie como de infiernos tremendos, ¿no? Donde ocurre cualquier cosa y donde está toda la simbología freudiana. Es que realmente en el Bosco está todo Freud. Es algo verdaderamente increíble. Otro de los grandes. Otro de los grandes de la humanidad. Sin la menor duda. Porque ahora ya, tú decías eso de pintar. Ahora ya no se pinta tanto. Bueno, en el caso del Bosco, el Bosco más que un gran pintor magmático como Velázquez o como Rembrandt o como Vermeer, es un dibujante prodigioso, pero sobre todo como Dalí. Dalí es una especie de Bosco de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que Dalí está, quizá en España, un poco a la sombra de Picasso, subvalorado. Yo creo que es un genio, Dalí. A mí me gusta más personalmente, ahora que no me oye nadie, me gusta más Dalí que Picasso, porque me divierte más. El otro es simplemente volúmenes, formas, materia. Y sin embargo en Dalí lo que hay es historias, como en el Bosco. Y otro mundo. Y todo el surrealismo, ya me dirás, la gran obra del surrealismo. Todas estas obras maravillosas de Quirico, todo eso, ahí está metido. La metafísica de Quirico, por ejemplo. Pero fíjate que el surrealismo ya en el Bosco está prefigurado por completo. Hombre, claro, es que ¿quién le enseñaría esas imágenes? Salieron en su cabeza, pero y esas cosas que hay como... Hay unos embudos como si fueran unos tragaluces de una nave espacial. Es que está todo pues esos monstruos, mitad pez, mitad hombre, sí, claro. Hay todo tipo de simbología, que yo creo que eso ha existido desde los tiempos de Mesopotamia, pero él le dio forma de una manera en la Europa cristiana de la época y renacentista, pues es como una especie de vuelta o de retorno del otoño medieval en medio del Renacimiento, ¿verdad? Pero sin que eso signifique dar un paso atrás, sino incluso dando un paso adelante, porque es la mezcla de la antigüedad con la modernidad surrealista y con el escepticismo. Un dibujante portentoso. Es que el dibujo últimamente se está perdiendo. En esta exposición hay dibujos pequeñitos, impresionante como que el trazo del tipo. Ahí lo ves mejor incluso que cuando tienen el color en los lienzos. Es increíble. Pero bueno, Sherlock Holmes, la luz. A mí me gustaría también preguntarte, José, que nos estamos desviando mucho. Tú le das muchísima importancia a la luz en tus películas. Yo creo que Canción de Cuna es la película en la que la luz tiene un protagonismo mayor, pero también en Sherlock Holmes existe esa especie como de fascinación por la luz. ¿Qué pretendías dar la luz? ¿Qué es lo que querías dar? ¿La España de 1880 y tantos? No, a mí yo era un apasionado desde niño, no se llevaba eso, pero a mí me gustaba, del Technicolor. A mí me gusta mucho el Technicolor. Porque, Sansón y Dalila. Claro, no, esos colores estruendosos.
estimulantes, por otro lado, porque me gusta mucho el pop art y entonces eso tiene mucho que ver. Otra ¿no? cosa en la que coincido plenamente contigo. Claro, y entonces yo buscaba unas luces como envueltas en gasa para ver ese mundo de cómo, yo me imagino que era Madrid, pues en 1890, por ejemplo. Las farolas de las calles, claro, son luz de gas, no hay todavía en Madrid, no ha llegado el invento americano de encenderse como se encendía Manhattan, que por esa época y la gente se quedaba deslumbrada. Entonces era una luz, pues eso, titubeante, con un predominio de los azules. Es la luz también a mí me gusta mucho de Renoir. Renoir es un pintor cuya luz ahí me parece maravillosa. De día y de noche, los merenderos, todo ese mundo, o los exteriores en los ríos cercanos al Sena, sobre todo de noche, los merenderos, una luz avainillada también, los sombreros de los tipos, los trajes de las chicas, son unos trajes también con predominio de los amarillos. A mí eso me gustaba mucho. Entonces yo quise hacer una película donde el Madrid que yo veía, que evidentemente no existía, hubo que sacarlo fuera de Madrid, las calles que salen casi nunca pertenecen a Madrid, salvo algunas del centro de Madrid que nos abrieron, que están cerradas, con cadenas porque pertenecen al obispado, la calle de la Pasa, todo ese mundo que estaba cerrado, y eso sí, eso está igual que estaba, ¿no? Y entonces meterle filtros para que tuviera esa luz, no sé, como atractiva, como de dibujos. ¿Tú cómo te imaginas, por ejemplo, la luz de Londres de esa época? Los pubs, salías de un pub y había ya una zona de oscuridad tremenda, porque no había mucha luz. No te digo nada en Whitechapel, incluso en las zonas importantes de la ciudad, en Piccadilly, todo eso. Y luego el vestuario era también más sombrío, no había tanto colorido, yo creo. El color llega en el siglo XX, ¿no? El color en los vestidos. Yo recuerdo cuando yo era un niño y la gente decía que las mujeres americanas que iban como pintadas mucho y que llevaban unos trajes como llenos de colores. Vi una señora muy mayor, a lo mejor fíjate, la mujer que me decían que era mayor tenía 50 años, pero muy mayor, iba con unos trajes así rojos y amarillos, porque estaba como mal visto el color. Luego llega, yo creo que Marilyn Monroe, y ese traje rojo suyo de aquella película, que también era muy de color porque era las cataratas del Niágara, la película se llamaba Niágara, y salía con un traje rojo impresionante, entonces te dabas cuenta de la fuerza que tenía también el color en la pasión, en el sexo, en el amor, y entonces que había colores que no habíamos, aquí se vivía como una apoteosis del gris, el gris marengo, un verde vespa, se llamaba verde vespa, había un verde vespa, que era tremendo, eran colores desleídos de luz, y de repente entra el color, entra la publicidad, y entonces el mundo se transforma. Antes, en la época de Sherlock Holmes, hay un color de dibujo de carbón, al carboncillo, los colores son al carboncillo. Ni siquiera cuando éramos pequeños los lápices alpino, aquello, tenían esa fuerza, siempre estaban un poco matados de color, ¿no? No había esa especie estimulante que tiene el pop. Y amigos, ya llegaron Warhol y Lichtenstein y todos estos, y entonces sacaban los botes de Coca-Cola, los botes de tomate Campbell, joder, era una maravilla ver eso, porque fíjate, yo creo que la imagen más pop que se podría dar del siglo XX es un supermercado. Eso es el pop, un supermercado. Vas con el carro, que ya es una figura pop, el carro del supermercado, y te metes por esas baterías de colores. Y es una maravilla. Por eso es curioso, si me permites un detalle de actualidad, comprobar cómo, por ejemplo, la dictadura en Venezuela ha ahogado el color, porque ya los supermercados están vacíos. Sí, de repente han vuelto a convertirlo todo en grises, como en la dictadura franquista aquí. De repente siempre las dictaduras tienden a anular el color, ¿no? Claro, a que no haya el color es la vida. esa sinfonía de colores maravillosa que hay en las democracias. El color es la vida, el color es cálido, siempre es caliente. Esa es una de las cosas. Fíjate cómo acabaron los impresionistas con una pintura tétrica, pobre ya de ideas, y esto es una explosión. Y ya se puede decir, el amarillo Van Gogh, que es un amarillo distinto, no tiene nada que ver, hay y luego también, una dosis de locura. Y en la Inglaterra victoriana, ¿sabes? A mí, oyéndote hablar, lo que se me ocurría, que por ejemplo en las obras de Wilde, en la importancia de llamarse Ernesto en el abanico
Lady Windermere, hay también color. Hay un color de interiores, pero muy potente, muy poderoso, muy elegante, muy pícaro a la vez, muy sorprendente. Y hay color en el texto. Y en el texto también hay color. Está coloreado, no es en blanco y negro, está coloreado. Es que Wilde es otra de las figuras extraordinarias de la época, ¿no? Es que él es moderno. Fíjate, ¿por qué no haces una película sobre Wilde y Sherlock Holmes, que se conocieran? Claro. Y que le echara una mano, por ejemplo, en el juicio. Hubo una idea de hace 10 o 15 años que yo tuve y era hacer una serie que ahora creo que se ha hecho, pero no la he visto. Y es unir en la época victoriana a Sherlock Holmes, Eso a Jekyll y Hyde. Penny Dreadful, me parece que se llama la serie, de Penny Dreadful. Sí. Bueno, Jekyll y Hyde, Henry Irving, el autor de Drácula, nuestro querido Bram Stoker. Que es una de las obras maestras para ti y para mí de la literatura. Sin duda. Pero más allá de que sea de epistolar, ¿no? De la literatura, cualquiera que sea. No, por ¿no? supuesto. Y entonces, fíjate todos los personajes que salen, Dorian Gray, bueno, Oscar Wilde, esa época que por un lado era como tan oscura y tan cerrada y tan llena de pobreza, de crímenes, etcétera, y por otro lado tan brillante, porque ahí salen unos escritores prodigiosos y obras inmortales. Jekyll y Hyde es una de las... Fíjate, has hablado de Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde está en la base, sin la menor duda, del retrato de Dorian Gray. Si Wilde no hubiese leído en 1886, que es cuando sale, que tú lo empleas en la película, lo veréis, la versión que aparece del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que está leyendo Holmes en el tren, quiero recordar. Sí, ese es un ejemplar de mi biblioteca de la primera edición. Bueno, fue el asesor de las novelas que salen de Galdós. Galdós, Fortunata y Jacinta, la que primera le regala, edición también. la primera edición que le regala Benito Pérez Galdós, se la regala en 4 volúmenes. a Sherlock Holmes y tiene ahí, es la primera edición, y salen los títulos, asesor bibliográfico Luis Alberto de Cuenca, porque es verdad, tiene un valor, son las ediciones auténticas. Pero si no lee Wilde El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no escribe en 1890, 4 años más tarde, el Dorian Gray. Tiene muchísimos elementos stevensonianos de esa obra, ¿verdad? Hombre, claro. Lo que pasa es que el retrato de Dorian Gray luego es otra maravilla, o sea que no le estoy quitando méritos, pero en la literatura es siempre una historia de diálogo entre un señor que lee a otro y que da un pasito más allá, pero que se inspira siempre en algo precedente. No hay ninguna obra que nazca de cero. ¿No estás de acuerdo? Absolutamente, y además creo que eso lo podíamos ampliar al cine. Es decir, todos venimos de Griffith, pero es que después de Griffith viene von Stroheim, y luego llega John Ford y Hitchcock. Lo que pasa es que es algo increíble, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo ahora un resurgimiento hitchcockiano. Hitchcock antes era el mago del suspense, se decía, por el mago del suspense. No, yo he asistido en el MoMA hace muchos años, le dio el tamaño y la importancia de Van Gogh. Hicieron una retrospectiva de Hitchcock en donde se hablaba de Hitchcock y sus mujeres y los peinados de las mujeres de Hitchcock y cómo iban vestidas las mujeres de Hitchcock. Hitchcock y la arquitectura, cómo son las casas de Hitchcock. Hay una que está copiada de la de Falling Water de Frank Lloyd Wright, que es la casa de la cascada, que es la de Con la muerte de los talones, vamos, es que está... Y la de Psycho, la de Psicosis está copiada. La de Psicosis es un Hooper, es Edward Hooper, la casa solitaria. Bueno, por todos los motivos casi tremendos, infinitos, por el vestuario, por todo. Pero eso se puede hacer no solo con Hitchcock. Hawks, las mujeres de Howard Hawks son las mujeres del siglo XX. Es Lauren Bacall. Que los grandes del cine, los 10, 20 grandes del cine, admiten que uno tenga un curso sobre su cine que a la vez sea un curso sobre todo el siglo que ocuparon estos señores, sobre los años en que vivieron o sobre el mundo que conocieron y que desarrollaron. Por eso el cine es un arte completísimo en cuanto a... Es pintura, es literatura, es música... Es un arte corsario. Es óptica también, con lo de los colores, es todo. Pirata, ha robado todo. Lo ha robado todo. Ha robado el teatro, de la pintura, de la música, y ha salido el gran arte, que es con el que soñaba nuestro amigo cuando hacía El Anillo, Wagner. Wagner quería eso. Y él cuando hace el teatro en Bayreuth, él lo que quiere es unir el arte todo. total. Claro, el arte total, él lo buscaba. Pero, amigo, no pensó en el cine. Pero tu amigo Fritz Lang, sobre el que estás preparando ahora un libro, consigue incluso el arte total en películas como Los Nibelungos, que estoy yo ahora, que la tienes tú digamos, muy para que quiero escribir un paper para tu libro.
me he dado cuenta hasta qué punto es una película perfecta, única, que reúne toda la belleza posible y la plasma en un filme, ¿no? Es que yo creo que Friedland estaría, por seguir con lo de antes, en el top 5 de los directores de cine, junto con Hawks, con John Ford, Ford y Friedland. Si es que no hay más, vamos, es que hay Friedland muchísimos más. Pero... fue bueno en el cine mudo. Bueno, decir bueno, un genio. Pero cuando va a América es otro genio. Cuando regresa otra vez es otro genio. El Tigre de Snapur, La tumba india, todas esas películas, ¿no? Metrópolis, M es el nacimiento del cine prácticamente. La mujer en la luna, que tanto te gusta. A mí me gusta mucho porque me parece de una modernidad enorme. Porque tiene ciencia ficción, tiene cine histórico, tiene cine de terror. Y la mujer, el tiene tratamiento de la mujer. Y hay una cosa muy curiosa, ahí se inventa la cuenta atrás, en La mujer en la luna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, despegar. Y así sale el cohete. Lo inventa Friedland, o sea, la cuenta atrás. Pero todo el cine de Friedland está lleno. El serial killer de niños de M. ¿Cómo es eso? Esa película es prodigiosa. La madre preparando la comida para la niña. La niña ya ha salido del colegio, pero no llega. La niña que le han dado un globo a alguien. Y ves el globo que se pierde entre los electrificados. Ya. No dice nadie nada. La escalera vacía, el plato de la niña. Sabes que la niña ha muerto. Es una manera de contar distinta a lo que tiene Friedland. Pero ya nos hemos vuelto a ir a otro terreno interesantísimo, pero no. Vais a ver ahora una película que estáis muy atentos, por favor, al principio, porque hay unas escenas verdaderamente importantes al principio, ¿eh? Y desconcertantes, ¿verdad? Sí, bueno, no sé. Hay que estar muy atentos, porque son unas escenas nocturnas en las que ocurren unas cosas terribles, pero que están muy bien contadas por Con la luz, sobre todo apoyados en una farola. Pero no sé ya ahora. Que hay una amiga nuestra que salía en la escena esa. Sí. Porque lo que tiene García es que hace mucha gracia, es que a sus amigos siempre les da papelitos pequeños. Bueno, eso es una cosa que he hecho yo para una parte, ¿no? Ya me hubiera gustado contarlo con todos, pero hay una escena con Sherlock Holmes y Watson al que le dan, en un homenaje que le dan a don Benito Pérez de Galdós, ahí están todos. Estamos mi mujer y yo, por ejemplo. Su mujer está al lado... Al lado de Galdós. Al lado de doña Emilia Pardo Bazán. Y de Galdós al otro lado. Y Galdós al otro lado. Está doña Emilia, que nos lo hizo otra amiga nuestra, Lola Alcántara, ¿no? Y están muchos amigos. Lola está estupenda de doña Emilia Pardo Bazán. Y además eso se dio de verdad, esos homenajes a Galdós. Sí. Tú te, vamos, no sé cómo comentaste. Yo que no tengo reloj. No, yo te lo digo porque son las 9:02 y yo creo que es el momento en que... Yo les voy a interrumpir a ustedes. Ahora venía una parte que ellos preguntaban o algo así, ¿no? Claro, pero antes de esas preguntas, yo creo que ellos son los jueces, son los testigos de lo que se acaba de, a buen de juez, formalizar mejor aquí, testigo. Bueno. Es una famosa leyenda de Zorrilla. Sí. A buen juez, mejor testigo. Ustedes vayan preparando sus preguntas, porque yo tengo la mía. La sí. mía difiere un poco más que una pregunta, es... José Luis, ¿qué va a pasar este año con el Atleti de Madrid? Yo, que nunca he visto ganar al Atleti en toda mi vida, porque me refiero a los grandes acontecimientos. Estuve en Lisboa y sabía que iba a perder y perdió. He estado en Milán hace unos meses y también no estaba. Estuve en Lyon y nos encontramos con el mejor Dinamo de Kiev, que era el mejor equipo que había en el mundo en ese momento, con jugadores de Mianenko, Zabarov, Belano, Bloklin, aquel, y era el equipo de la selección rusa. Y además era un equipo radiactivo. Sí, fíjate cómo estaba. Acaba de pasar lo de Chernóbil. Pero hacía menos de una semana, acuérdate. Eso fue el partido el 2 de mayo y lo otro fue en abril, lo de Chernóbil. Era tremendo. En Rotterdam tampoco le vi ganar al mejor Tottenham de la historia, Cliff Jones, Blanche Power, todos, Jimmy Greaves. Tengo el pálpito de que esta vez... El Bayern, se te olvidaba el Bayern. Bueno, el Bayern naturalmente, por eso nunca, en los grandes torneos, el Bayern Múnich, que eso fue tremendo. Siempre que ha jugado finales el Atleti ha habido prórroga. Siempre, es curioso. Sí. Nunca ha podido ganar en los 90 minutos ni en los 120. Pues tengo el pálpito de que este año, el próximo año, va a disputar la final en Cardiff.
En teoría es muy difícil porque está el Barcelona, el Madrid, el Bayern Múnich, el City, pero tengo la sensación de que ¿sabes por qué? Porque se acaba una época en el Atleti de 40 y tantos años, que ha sido el Estadio Vicente Calderón, el estadio del Manzanares. Yo vi el otro, el Metropolitano, y cuando acabó el Metropolitano, el Atleti fue campeón. El último partido se jugó contra el Atleti de Bilbao. Y este año el último partido que se va a jugar es contra el Atleti de Bilbao. Yo no sé si lo ha hecho así la federación, ha movido eso, pero es curioso. Entonces, siempre hay cosas esas en el mundo del fútbol y en la vida que dices, pues el año este que termina como esto, va a pasar algo. Pues a lo mejor este año lo que le puede pasar es que gane de una vez la Champions, pero vamos, es complicado. Se queda contestada la pregunta, creo. Queda contestada. Sí, muchísimas gracias. Nada. Por favor, señores jueces, señores testigos, el que quiera hacer una pregunta, por favor, que levante ligeramente la mano. Sí, por favor. Todo el mundo. José Luis, entrañable maestro, entrañable persona y amigo. Es que no te veía, Héctor, es que no te veía. Con esto no se ve. Yo, como actor de doblaje, Por eso. quisiera hacerte una pregunta. Dime. ¿Qué ha supuesto el doblaje en tu carrera profesional? Pues decirte que yo descubrí el cine no por la imagen, sino por el sonido, por las películas. Yo lo primero que recuerdo de niño es oír las cosas. Me fijaba más en lo que se decía, porque además yo soy un chico de la radio y entonces mi cultura era absolutamente radiofónica. Mucha de la gente que estaba en las radios, como tú sabes bien, doblaban, Matilde Conesa, etcétera, ¿no? Entonces para mí fue antes el sonido que la imagen. Es curioso, ¿no? Y quizá, no lo sé, yo lo que más me gustaba es cuando entraba en un cine y ya te cortaban la entrada y subías la escalera, íbamos siempre arriba, y ya ibas oyendo, aquel día tal, teniente, debería ver esto, acérquese y no sé cuál. Ya te ibas imaginando la película porque la estabas oyendo, en ese tipo de cosas tan bonitas que se oían, ¿no? Ese mundo del sonido. Y salías, ibas al baño y seguías oyendo la película. Entonces para mí siempre ha significado, no sé, mucho. Y tú sabes que yo soy un gran amante del doblaje y sobre todo el doblaje de esa época de oro, donde tú la cogiste porque fueron los 50, 60 y parte de los 70, donde era maravilloso, ¿no? Hacíais buenos, eso no se puede decir en público, pero a muchísimas mujeres y hombres les hacíais estupendos, solo que metías el take y decía, fulanita era no sé qué, y entraba una voz maravillosa, porque además esas son las voces buenas, eso que se decía, tiene voz de doblaje, porque eran buenas, las voces de doblaje eran dulces, cálidas, sin aristas, pero a veces lo ponían ellos si querían también hacer aristas. Bueno, es como todo en la vida. Luego yo no he entendido y tengo discusiones al ver el cine en versión original. Yo nunca he hablado bien inglés porque lo mío es un inglés de Mangold Institute, que no era un gran instituto para enseñarlo. Pero o lees los letreros, si ves los letreros no miras los ojos de los actores. Es difícil verlo. Y si no ves los letreros no te enteras del todo. Entonces tienen que ser películas con poco diálogo, salvo las peores de todas, que son las que son en blanco y negro y se desarrollan en la nieve. Entonces ya no ves los subtítulos, no se ve nada. No ves nada. Y entonces ahí te puedes concentrar en el texto. Pero bueno, bromas aparte, es muy difícil. Yo soy un enamorado del doblaje. Yo oír a Rafael Luis Calvo interpretando a Gable o a Stewart Granger en las minas del rey Salomón, es una maravilla. Es un nuevo concepto del cine, es distinto. Puedes cerrar los ojos y seguir la película perfectamente. ¿Quién doblaba a Víctor Mature? Bueno, se turnarían. Probablemente Víctor Mature, en la que a ti te gusta tanto, en Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, probablemente en esa época Víctor Mature le doblaría a alguien de Barcelona, o igual Rafael Luis Calvo, vete a saber quién. O el que Héctor no hemos lo hablado. sabe tampoco. Depende de dónde iba la película. Si iba a Barcelona, Claro. pues posiblemente le doblaba, podría ser por San Salvador, podría ser Sí. Rafael Navarro, podría ser... Pero si venía a Madrid Esa, la película, esa venía a Madrid porque era Paramount. le podía doblar pues Pepe Guardiola, le Claro. podía doblar
Claro. en Real Madrid hemos doblado siempre a los actores. Entre otras cosas, yo he doblado a Víctor Mature también, Sí, sí. pero hace muchos años. Claro. ¿Tú te acuerdas? Era Paramount. Paramount. Si hubiera sido Metro, yo te diría seguro Barcelona, porque los estudios Metro los tenían en Barcelona y tenían un Era equipo Paramount. de dobladores. Era Paramount. Era una maravilla esa película. Buah. ¿Eh? ¿Te acuerdas la frase aquella que bien doblada estaba cuando le decían a él, inclínate ante las lanzas? Y él decía, cogía la lanza y la doblaba y decía, prefiero que las lanzas se inclinen ante mí. Era fantástico. Eso era el cine, eso era el cine, de verdad. Bueno, no todos los días nos hace una pregunta desde el público Marlon Brando o Clint Eastwood. Claro. Héctor Cantoya, Claro. excelente doblador, entre algunos, pues eso, las voces de Clint Eastwood. Ustedes les habrán Joder, reconocido, habrán ya- dicho, en la tercera fila, ¿quién está? ¿Tú no doblabas a Paul Newman en la esta del... Tú lo doblaste a Paul Newman varias veces, ¿no? Sí, varias veces. Claro. O en varias películas. Claro, claro. Claro que sí. Si el director del festival me lo permite, o sin su permiso, les voy a adelantar algo de la programación del 18 festival, del festival del año que viene, y es que muy posiblemente haya un homenaje a Héctor Cantoya. Fantástico. Pero, Héctor, con subtítulos, ¿eh? No, que muy posiblemente no. Con Seguro, subtítulos. seguro que el año que viene el premio especial del jurado se lo daremos a Héctor si a él le parece bien. En la sala hay como 20 o 25 alumnos de la Escuela de Cine de Málaga, son jóvenes que inconscientemente han decidido estudiar cine, dedicarse al cine. ¿Qué consejos podrías darle, por favor? Yo creo que si yo estuviera dando clase en una escuela de cine o algo, les diría que fueran continuamente, todos los días a los museos. Creo que en los museos, vas al Prado, por ejemplo, o al Reina Sofía, o al Thyssen, está todo el cine. Están planos generales maravillosos, tienes insertos, no ya primeros planos o planos medios, insertos, composición. Coges la rendición de Breda y ya no tienes problema para cuando quieras saber donde tengas que meter mucha gente, escenas de masas, escenas de mucha figuración. Está absolutamente todo. Puedes desglosar cualquier tipo de cuadro maravilloso en tamaños, en volúmenes, y entonces yo creo que no hay nada mejor en el mundo. No hay escuela mejor en el mundo que ir a un museo, fijarte bien en cómo planificarías tú, cómo harías el cuadro, si hay algo, hay eso que llaman over the shoulder, sobre el hombro, todo tipo de inventiva de Griffith que hizo en el cine, la tienes en los museos y en distintos cuadros. Y luego, pues que te guste mucho, ayuda mucho que te guste la cultura, la curiosidad, que la curiosidad es muy importante, que estés abierto a todo. Que no te dé miedo lo nuevo, sino que estés abierto a todo lo que vaya a llegar y que cojas no necesariamente todo, porque todo no es bueno, pero sí una parte sustancial que te pueda venir bien para ti, leer mucho, pero en fin, eso creo que eso no son consejos, ya se sabe, eso lo sabe la gente que se dedica al cine o al teatro y la música. La música es fundamental también. Tiene mucho más que ver la música con el cine que probablemente el teatro. La composición musical, el ritmo de una película, cuando sabes que tienes que hacer un crescendo o cuando tienes que bajar, todo, yo creo que todo lo que es el arte está en función. Ya decía Luis Alberto con razón que es un arte bastardo, ha robado la música, la pintura, la poesía, todo. Bueno, pues entonces tienes que estar en todo lo que llamamos la gama cultural, ¿no? Y eso es. Él lo ha dicho. El estilo de Griffith es un estilo evidentemente derivado de la pintura y de sus conocimientos pictóricos, pero también derivado de la literatura, porque se dice siempre y con razón que están en las novelas de Dickens las raíces de la cinematografía de Griffith y por tanto... El montaje está en Dickens, todo el montaje es Dickens. El montaje de atracción en paralelo. La van a fusilar a la chica, llega la caballería, ¡ay, ya la van a vendar los ojos! La caballería se acerca más, carguen, ya están ya entrando los caballos. Todo eso es Dickens. Dickens. Eso es Dickens. Hay que leer, ver mucho cine también y ver muchísima pintura, apasionarse por la música. El cine tiene la ventaja de que te tiene que interesar todo. Claro.
el cine es... Y luego vivirlo, y creértelo. Yo recuerdo, pues esa anécdota que tú sabes, la gente vivía antes tanto el cine. Yo recuerdo viendo una película que se llamaba Revuelta en Tahití. Es buenísimo eso. Y había delante de mí, yo sería un chico de 10 años, pero estos eran mayores. Probablemente no habían hecho la mili, pero bueno, 20 años, 21. Y había al final de la película pues una ensalada de tiros tremendo, desde un barco estaban dando boom, 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 luego los tiros que había, los cañones, bueno, una cosa, los de la revolución contra los, tremendo, boom, no sé, ensordecedor. Y el que estaba delante de mí le dice a su amigo, cúbreme que voy a mear. Y se fue así, como estuviera en la guerra. Era una cosa increíble. Buenísimo. Claro, y se fue así como a gatas, el tipo. Estupendo eso. Bueno, pues eso, que vayan a los museos. Si hay que dar un consejo, que no hay que darlos, pero bueno. Para Luis Alberto de Cuenca, que si nos puede contar también la otra vertiente de Conan Doyle de novelista y cuentista, que tiene también Conan Doyle es que es uno de los prodigiosos escritores de la era victoriana y posvictoriana, y como cuentista, por ejemplo, es prodigioso. Tiene esos cuentos del Rin que ha dicho Garci, tiene cuentos de piratas extraordinarios, cuentos de misterio. De novela fantástica también. Cuentos de vena fantástica. Hay una edición de esos cuentos que se fue fragmentando en Nostromo, la editorial Nostromo, allá por los años 80, que estaba dividido por secuencias temáticas, los cuentos de Edgar... Y Valdemar también hace algunos años... Y Valdemar también ha sacado cuentos de médicos, por ejemplo, tiene extraordinarios. Sí. Pero como cuentista es excelente. Y como novelista, por ejemplo, novelista fantástico, estoy pensando en las novelas del profesor Challenger, en ese prodigio que es The Lost Continent, el mundo perdido, una vertiente en el que hay fantástica. es King Kong. Si no hubiese existido King Kong sin el mundo perdido. O, por ejemplo, como novelista histórico, Sernaigel, La Compañía Blanca, ambientada en las guerras civiles entre los Trastámara y Pedro el Cruel, con el apoyo del Príncipe Negro en España, en territorio español. Son novelas, todas ellas entretenidísimas y fascinantes. Yo recomiendo leer a Conan Doyle, cualquier cosa que escribiera es interesante, incluso los libros sobre espiritismo que tiene, que se lo tragaba todo. Pero son interesantes. También hay rodar películas también sobre vertiente espiritista. Me parece que hay una de Fotografiando Hadas, fue también pionero en, creo recordar... Pionero en ese tipo de experiencias. Sí. Era muy amigo de, como tú veníamos hablando. De Houdini, veníamos hablando en el coche, el famoso escapista Houdini, el mago y escapista, que era un escéptico y sin embargo Conan Doyle era un creyente. Lo hablábamos ahora en el coche, sí. Pero me alegra que me digas eso. ¿Otra pregunta por ahí? Hola. Quería preguntar la evolución que ha habido en el cine, que ven donde las películas se está basando todo en efectos especiales y, por ejemplo, el cine fantástico antiguo, que, por ejemplo, La Pantera Negra, donde no había tantos efectos especiales y había una opresión y un pánico que ahora esas películas no tienen cabida en los circuitos ahora de cine, que sí es más ahora en plan museo, que tenía que derivar en algo así, ¿no? Para cineclub o algo. ¿Qué evolución le ve a esas películas? Bueno, yo creo que el King Kong primero es mejor que todo lo que se han hecho luego, y aunque los trucos se pudieran notar, Gordon Willis los hizo, pero ahí son los efectos especiales y los efectos emocionales. Yo no quiero estar en contra del cine de ahora, porque yo recuerdo cuando era niño también me gustaban mucho esas películas donde había esos efectos, y ahora los chicos de ahora son igual, y la gente que vuela y hacen todo tipo de... Porque ahora con lo digital se puede hacer todo. Puedes estar aquí, esto lo puedes hacer un pabellón de 5.000 personas, lo metes y ya está. Pero creo que sería injusto, no sé, la crítica de ahora, olvidar maravillas que se han hecho, incluso con efectos especiales, no sé, el primer Frankenstein, el segundo, La novia de Frankenstein, el King Kong, son películas soberbias, vistas cuando... El mundo perdido, precisamente. El mundo perdido. Se hizo en los años 20 también, claro, una primera versión. Muda, que era preciosa, ¿no? Claro, no tienen
los dinosaurios no son como los que hace Spielberg, pero te emocionaban igual, ¿no? El monstruo, el dragón de los Nibelungos de Fritz Lang, que es como un dragón de opereta, sin embargo funciona. Bueno, y la Mujer Pantera, Cat People, esa es una maravilla. Cat People es una película maravillosa y una mujer maravillosa. Y no también. se ve prácticamente nada, pero tienes miedo cuando esa piscina de noche y a ella le desgarra el albornoz, es un momento... Yo creo que ese tipo de efectos especiales mucho más simples, creo que calan más en la gente que no los perfectos, a mi modo de ver. Bueno, yo recuerdo las películas aquellas primeras de ciencia ficción, que a mí me gustaban mucho. La Guerra de los Mundos de Byron La Guerra de Hastings, por los ejemplo. mundos, cuando los mundos chocan, todas aquellas que había en los años 50, de la Tierra y la Luna, que era maravillosa. No tenía nada que ver la Luna con lo que es la Luna, ¿no? Pero evidentemente tampoco yo creo que Marte va a ser como nos lo muestran ahora, pero se van acercando. Pero yo recuerdo que aquello de la Tierra y la Luna, que al final tienen que tirar la radio para que pese menos el despegue, pues claro, todo eso era increíble, pero las seguía sin pestañear y algunas son obras maestras. Recuerdo La humanidad en peligro, aquello de las hormigas, era tremenda, que por una especie de cosa atómica, siempre era el miedo atómico, estaba presente siempre en los años 50, evolucionaban las hormigas y, bueno, aquella otra, ¿te acuerdas cuando ruge la marabunta? Oh, sí, con claro. Charlton Heston, Sí. que era en el Amazonas. Tenemos una última pregunta por allí. Buenas noches. Sí, se ha hablado mucho del final que Conan Doyle le da en su novela a la vida de Sherlock Holmes, en esa famosa caída por las cataratas. Me gustaría saber su opinión sobre ese episodio, teniendo en cuenta que las presiones que recibió el autor para resucitar al personaje posteriores de la opinión pública del momento, y si ven o creen que se pudo continuar con la saga, o algún autor capacitado para seguir con la saga tan maravillosa como fue. Por otra parte, agradecerles la maravillosa tertulia que nos han dado. Muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo, voy a decir nada más con que lo resucitara. Yo creo que sí, con que resucitara cuando cae por las cataratas, la presión pública. Pero fíjate si estoy de acuerdo que a mí un íntimo amigo mío de siempre, Antonio Mercero, yo le dije, joder, tienes que resucitar a Chanquete. No, es que ya se ha muerto. No seas bobo, tienes que resucitar. Y es verdad, ahí estaba su mujer y yo un día cenando. Ha dado algo, él se sintió mal, hace creer a la gente que se ha muerto, pero vuelve a un sitio y ahora ha vuelto. Pero hombre, es una mina de oro lo que teníais ahí con el Chanquete. Yo me parece que Conan Doyle hizo bien. Yo creo que hizo bien, entre otras cosas, porque yo creo que él estaba agobiado porque el personaje lo estaba ahogando a él y estaba desapareciendo probablemente su autor y Sherlock Holmes se imponía sobre su propio creador. Pero al mismo tiempo hay varias colecciones de cuentos. Yo creo que el archivo de Sherlock Holmes, Su último saludo en el escenario, y hay un par de colecciones que son posteriores al accidente, que no está el accidente, sino la pelea con Moriarty en Reichenbach. De modo que yo creo que eso está bien. Lo que ocurre es que hay que matizar también con el tema de Sherlock Holmes lo siguiente. Después de muerto Conan Doyle, ha habido legión de gente que ha escrito novelas de Sherlock Holmes y que siguen escribiendo, y hay grupos, como tú decías antes hablando de Eduardo Torreluz, en todo el mundo, que se reúnen para urdir. Es un culto, es una especie de religión. Entonces, se han escrito muchísimas cosas también sobre Sherlock Holmes después. Hay que tener muy en cuenta lo que es el canon de Sherlock Holmes, que es Conan Doyle, y lo que no es el canon. Lo mismo ocurre con Conan, por ejemplo, El bárbaro de Howard. Existe un canon escrito por Howard y luego una serie de novelas de sus seguidores. Y por lo general es siempre más interesante el canon que no lo que se ha escrito después, con excepciones, por supuesto. Pero no es necesario que Sherlock Holmes siempre esté actuando en nuevos casos después de muerto Conan Doyle, como tampoco es necesario que Tintín protagonice nuevos álbumes muerto de Hergé. Yo creo que las cosas tienen su canon, y entonces si lo inventó Hergé, lo que tenemos que ceñirnos es a los 24 álbumes de Hergé, nada más, lo mismo que al canon de Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, yo les voy a pedir que Los señores que van a ver la película. Dejen su sable sobre la mesa. Parece que sangre ha habido poca.
pedirle al alcalde de Estepona, José María García Urbano, que suba con nosotros, por favor. Esta mañana ha habido un acto tremendamente amable, simpático, con la rueda de prensa en el Hotel Barceló, y el alcalde les entregaba, pues bueno, un pequeño obsequio, ¿no? Pedirle a nuestro director, a Julio Peces, que esté con nosotros, y vamos a encontrarnos con unas piezas que hay aquí, ¿no? Sí, mío. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Gracias. Muchas gracias. Se supone que en este momento yo debería decir que queda inaugurada formalmente la 17 edición de esta Semana Internacional del Cine Fantástico y de Terror de Estepona. Y la verdad es que me da rubor decir que queda inaugurada con estas palabras mías después de oír el maravilloso coloquio que han tenido, bueno, estos dos grandes personajes del arte. En cualquier caso, como se supone que debo hacerlo de esa manera, Julio, con tu permiso, con vuestro permiso, queda inaugurada la edición 17 de esta Semana del Cine. Muy bien. Enhorabuena. Muy bien, enhorabuena. Bueno, Vamos esto. simplemente Hombre lobo. que consideren ustedes la posibilidad de durante 5 minutos estirar un poco las piernas, aparecer por los aseos, porque en 5 minutos aproximadamente se proyectará Holmes, Watson, Madrid Day, el último largometraje de José Luis García.